Pedro Goyena y Avenida La Plata, atención, cayeron en una pileta de natación escombros de una obra en construcción. Estaría llegando el SAME, esta es información de último momento. Observen ustedes las imágenes de este verdadero desastre. Cristian Baglietto con más información. Cristian, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo te va, Guillermo? Y ahí estamos observando las imágenes del barrio porteño de Caballito, como bien decías. Esto es en Avenida La Plata, Pedro Goyena, derrumbe del techo de una pileta de natación y un gimnasio en una obra en construcción. ¿Qué es lo que ocurrió según las primeras informaciones? La propiedad colapsó por el peso del material, provocó, ahí estamos observando cómo cayó la estructura, cómo cayeron dos vigas, ahí estamos observando cómo cayó la viga, y esto es producto del peso de la obra en construcción, y también hay precaución porque puede haber más derrumbe debido a que por el fuerte peso que había en la zona, hoy hay una rajadura muy importante. Por este momento y por este motivo, los bomberos están en el lugar para clausurar la zona y estamos observando la columna, cómo se rajó desde la parte superior hasta el piso. Y no es la única rajadura, sino que los bomberos están haciendo más pericias que indican que además de haber cedido la viga y además de esta rajadura que se ve en la columna, habría una rajadura vertical. Por este motivo van a clausurar esta obra, como también van a evacuar el edificio, la casa lindera. Eso te iba a preguntar, las viviendas linderas hay que evacuar rápidamente antes de que pueda ocurrir otro derrumbe, producto de lo que vos estás mencionando. ¿Está cortado el tránsito dónde? A ver, ayudanos un poco con toda la situación. El tránsito está cortado en Avenida La Plata, ¿sí? Esto es Avenida La Plata y Pedro Goyena, donde Pedro Goyena cambia de nombre, allí el corte es total. Esto es en el barrio de Caballito, eviten tomar la zona porque allí tenemos un corte muy importante, debido a que hay operativo del SAME. Por el momento no hay operarios lastimados, pero eso sí, hay un fuerte operativo de bomberos y defensa civil porque en la zona se va a clausurar este lugar. Ahí estamos observando la cantidad de operarios que están trabajando, todos con el casco amarillo para evitar algún que quede lastimado. Por este motivo no hubo que lamentar ninguna víctima, el SAME está actuando en el lugar y en este momento, repito, Guillermo, está trabajando defensa civil porque el lugar lo van a clausurar. Es un milagro, derrumbe, claro. Es un milagro lo que estás contando, Cristian, que no hay heridos, porque la pileta es un lugar muy conocido que tiene salida por Pedro Goyena y por Bonifacio, donde habitualmente tienen todos los turnos tomados porque son las escuelas de natación para bebés y chicos histórica del barrio, de las más conocidas que está entre Caballito, Almagro y Flores, donde no hay turnos. Ahí estamos viendo esa pileta, van a aprender mamás con sus hijos, con sus bebés, natación desde muy temprano, ¿no? Es un lugar recontra conocido. Se hace matronatación. Exactamente. Sí. Escúchame, yo pienso que es muy probable que la obra lindera, con el movimiento propio de la construcción, haya generado, sea una concausa para este derrumbe que después verán la justicia penal si es un estrago, en cuyo caso estarían vinculados o de alguna manera imputados los integrantes de la constructora y el arquitecto, porque, a ver, los techos no se caen porque sí, pero a veces los movimientos de los edificios provocados por los movimientos de las obras hace que estas cosas pasen. Es una esquina grande de construcción que tiene salida por Pedro Goyena y también por Avenida La Plata. Es toda la esquina que toma muchos metros cuadrados. Por eso te digo. Cristian, ¿hay heridos? ¿Qué se sabe de eso? Mira, lo que tenemos, la información, como bien estaba mencionando, están llamando al arquitecto, al responsable de la obra, porque cuando una obra de esta envergadura no se hace así nomás, sino que para hacer esta obra el arquitecto tiene que tener cálculo de estructura. Claro. Porque si vos no tenés los cálculos de estructura, provocás esto, que lamentablemente no es el primer derrumbe que ocurre en una obra de construcción. Son muchos los derrumbes y esto se debe a que no son bien tomados los cálculos de estructura. Por este momento están buscando al arquitecto responsable de la obra o a la empresa constructora para ver qué fue lo que ocurrió, dónde fue el error, pero ahí se observa claramente que al ceder una liga, al estar rajada la pared, claramente fue un error de cálculo de estructura, porque si se cede la columna, es debido a que el peso fue mayor que podía soportar la viga. Mirá la viga, está totalmente partida. Sí, es así. Es impresionante. Es así, también el hormigonero también debe tener una responsabilidad. Y cuando vos haces una obra en construcción tenés que pedir el permiso de obra, presentar todos los cálculos de estructura. O sea, acá hay una responsabilidad compartida entre varios.
Y vamos a ver, afortunadamente no hubo víctimas fatales, Sí, si no, sí, podría un haber sido milagro, un desastre. un Es una constructora muy conocida de la zona. ¿Que construye viene mucho en Caballito? Y ya hará unos 15, 20 años por lo ¿Con menos. algún tipo de antecedente? No recuerdo. Edificios de categoría en su gran mayoría y habitualmente Avenida Rivadavia, pero llena directorio, en las avenidas quizás más cotizadas del barrio, y no recuerdo que haya tenido algún tipo de inconveniente. Es una inmobiliaria con constructora Pero a veces de se ha las más construido, tradicionales del lugar. Mucho, lindos edificios. Ha habido también quejas en distintos barrios respecto de después los servicios de agua, cómo ¿no? Claro, Sí, el tema de alteran. estacionamiento en las calles, Electricidad. etcétera. Pero bueno, hay que decir que muchas veces el crecimiento de los barrios a nivel edilicio, ¿no? Casas que se reemplazan por grandes edificios y muchos de ellos lujosos, generan este tipo de inconvenientes. Por eso hay que tener mucha rigurosidad a la hora de hacer los cálculos, antes de empezar una obra entre dos casas o al lado de otro edificio, etc. En general se apuntalan las paredes medianeras previo a toda obra. Yo fui 10 años abogada de una constructora y también defendí esta situación porque me pasó una causa de estrago. La realidad es que no solamente hace falta sostener la pared medianera fuerte, sino que además tener en cuenta que el suelo mismo tiene movimientos. O sea, los suelos se van moviendo y ese movimiento del suelo hace que se produzcan estos problemas en los edificios linderos. No creo que haya... Sí, mira, lo que me están llegando con lo que dice la abogada, hay arquitectos que están viendo el programa y me dicen que no está apuntalado. Al no estar apuntalado, esto provoca que haya colapsado y lamentablemente se dio las vigas porque no está apuntalado. Ahí me están diciendo que esa estructura, al rajarse, es porque abajo no hubo la tarea correspondiente de apuntalamiento. Lo que me está tirando información de diferentes arquitectos que están viendo el programa. Sí, a ver, Cristian, yo no soy arquitecto, pero entiendo que es algo básico. Es básico de la buena praxis, de la Claro, la arquitectura, que hace que cuando vos tengas una imputación penal, puedas llegar a ser responsable penalmente por el delito de estrago, justamente por lo que dice Cristian, que le dicen los otros arquitectos, porque esto, imagínate, Cristian, yo soy Débora Ambo, abogada, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Débora? Un gusto. Un placer. Para vos hacer un edificio, no solamente tenés la responsabilidad de que la obra te quede bonita, sino que además no causes daños a terceros. Por supuesto. Entonces, lo primero que tenés que hacer es apuntalar, poner las vigas necesarias, generar todo lo que es la estructura de contralor y de protección hacia los linderos. Bueno, pero esto que está diciendo Cristian es muy grave. No, es, digamos, una de las causales por las cuales yo veo que esto es un delito de estragos que va a terminar en la sede penal. Sí, a ver, se supone ¿qué hacía esto? ¿Una clausura? Una clausura de la obra de primera clausura de la obra, y lo van a llamar a indagatoria cuando tengan, también seguramente van a presentar Flor de problema. Y te digo, la sacaron barata, ¿no? Los responsables. Muy barata. Muy barata. Pero le puede costar un año de clausura de obra, ¿eh? Un año. Repitamos datos. Dirección. Estamos hablando Caballito, pleno centro geográfico de la capital federal, en un horario donde empieza a haber mucho movimiento, seguro en establecimientos educativos. Polo comercial también. Polo comercial, chicos que van a salir del cole. A ver, vamos con todo eso. ¿Dónde pasó? Esto es en el barrio porteño de Caballito, en una arteria que es muy importante, muy transitada, que ahora el corte, me están diciendo, es total sobre Pedro Goyena, ahí donde se junta con Avenida La Plata. En ese lugar hay reducción total de calzada. Pedro Goyena al 30 y Avenida La Plata, por ese derrumbe, el tránsito está cerrado, así que sugerimos evitar esa zona. Bueno, ahí tenemos todos los detalles. Ahí en el mapa... Ampliando lo que dice Débora, debemos diferenciar la responsabilidad civil, que sí será de la empresa constructora, de la eventual responsabilidad penal, que será de los profesionales intervinientes, ¿no? Porque el empresario, en definitiva, no es el responsable técnico y delega y confía en los expertos. Exacto, exactamente, no, sin dudas. Bueno, ahí estamos viendo lo que ocurrió. Estaremos yendo y viniendo, ya estamos mandando nuestro móvil de exteriores. Se planificaba una torre de entre 13 y 14 pisos. Iban a hacer una torre. Ya hay algunos pisos construidos, ¿no? Me parece 4 o 5 pisos. Ambientes, ¿no? Ya tienen esta constructora, varias torres construidas ahí sobre incluso Pedro Goyena. Sí, porque son del estilo de muchas que hay en la misma avenida. Sí, es una zona más cotizada del barrio, ¿no? Tienen hasta el showroom de este edificio, de este departamento. Está todo, bueno, ahí
si entras a la página, tenés ya directamente dónde visitar modelos, Claro. modelos de cómo iba a ser, que son... ¿Me estás mostrando la rajadura? Meli, perdóname, Germán. Ah, ahí está, mira, ahí se ve, ¿la ves, Germán? Mira. Claro, sí, es una... Sí. Y eso tiene que estar apuntalado y obviamente ya está acudiendo personal de bomberos, ya está ahí, en el lugar, ¿no? Sí, y Para además evitar van a el venir peritos derrumbe. arquitectónicos, ¿no? Dani, ¿vos qué decís? Sí, van a venir peritos y la información técnica va a surgir del cartel de obra, que es obligatorio por la legislación de la Ciudad de Buenos Aires, y del código QR puede leerse quiénes son los responsables. No, de hecho, la inmobiliaria está a 10, 12 cuadras. Pero esto sobre la misma trasciende la avenida. parte comercial. Esto trasciende la parte comercial. Estamos hablando de los responsables penales. Dani, lo que está diciéndote es que los responsables penales van a surgir de ese código QR. Claro. Los nombres de los técnicos, que son arquitectos, Calculistas. ingenieros, Firma, sí. Ahora, son los que hacen los cálculos. yo de la insisto, obra. ¿no? No entiendo cómo esta cuestión básica no la tuvieron en cuenta teniendo, tal envergadura de construcción. Y expertise. Claro, Son además. expertos en la Si vienen materia. construyendo hace 10, 15 años, Sí, allí sí. en el lugar. Cuenta que en ese momento se estaba dando el rellenado de losa Claro. y ahí es donde se produjo justamente al lado, en la zona lindera al gimnasio, y ahí es donde se realiza el desprendimiento de esta mampostería que termina, por fortuna, no trágicamente, pero bueno, había obreros trabajando y evidentemente también salieron, se pusieron a salvo porque también pusieron en riesgo la vida de los trabajadores de la misma obra, ¿no? Que eso escapa al trabajo que realizan los obreros, sino ya es una cuestión de ingenieros y estructuras. Sí, porque en realidad lo primero que tenés que hacer es, como dijo acá el compañero, y le dijeron los arquitectos, es el apuntalamiento, las vigas. Cuando vos empezás con la parte de la tarea de hormigonero, que es rellenar la losa, ahí empieza otra sección, que es el hormigonero. Pero primero, antes de que actúe el hormigonero, se ponga el apuntalamiento, lo que necesitas es que el calculista haya hecho bien los cálculos, porque si no estamos en situaciones como estas. Seguro. Bueno, impresionante las imágenes que están llegando. Nos dicen también que había ya quejas de los vecinos que viven en el lugar, que notaban ciertas irregularidades. Empiezan a escribir en nuestro Instagram. Si sos de la zona de Caballito, en Barrio Hermoso, donde hemos vivido, Sí, claro, allí Álvaro. claro que sí. Y hemos recorrido estas cuadras. Por favor, escribinos, hacenos saber qué es lo que ustedes estaban viendo o avisorando que podía pasar con referencia a las tareas que se estaban realizando, porque lo que acaba de ocurrir es muy grave y sigue llegando mucha información. Y podría haberse Claudio evitado. Riceto es ingeniero civil. ¿Qué tal, Claudio? Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Nos podés ayudar con las imágenes que estás viendo? ¿Qué pudo haber pasado aquí en este derrumbe donde se cayó el techo de una pileta de natación? Bueno, yo les puedo dar algunos panoramas generales, ¿no? Sí. En general, el peso de una pileta, el agua pesa 1 tonelada por metro cúbico, o sea, 1000 kilos por metro cúbico. A veces uno piensa en una terraza, pongo una pelopincho. ¿De cuánto es la pelopincho? 40 centímetros de altura. Son 400 kilos por metro cuadrado y una terraza normal está calculada promedio, ponerle para 200 kilos por metro cuadrado, con lo cual una terraza común no aguanta el peso del agua de una pileta. O sea, miremos la envergadura que tiene el peso del agua. Por otro lado, en una piscina, como es el caso en un gimnasio, el lindero de la obra de construcción, el agua tiene cloro, el agua está caliente, o sea, el vapor, son todos condicionantes que hacen que la estructura propia de la pileta, y en particular las armaduras, son más proclives a la corrosión. Al producirse la corrosión, se reduce la sección resistente del hierro, por lo tanto se reduce la capacidad resistente de la pileta. Sí. Ahora, si tuvo incidencia la construcción del edificio lindero, bueno, eso habría que comprobarlo, porque en general con las estructuras a veces han habido problemas en edificios linderos en construcción en el proceso de las excavaciones, pero no es tan factible de que se produzca un derrumbe en un lindero cuando el edificio en construcción está ya en elevación, ya pasó de las... Pero acá lo que nos dicen es que no estaba apuntalado, ¿no? Sí, faltaba el apuntalamiento. A ver, faltaba apuntalamiento en el edificio lindero y estaban llenando la estructura del edificio lindero. Se tendría que haber derrumbado la losa al momento de haberla llenado. Porque obviamente
en el apuntalamiento, que es el encofrado que se hace, se debe calcular para el peso de la estructura del hormigón fresco, más una sobrecarga, pero si hubiera habido un problema en el llenado de la estructura, digamos que debería haberse derrumbado parte de ese edificio. Ajá. Podría pasar. Y no pasó. Y, a ver, por lo que yo veo de lo que ustedes me están mostrando, yo no estoy en el lugar. No es la información que estamos recibiendo. ¿Y vos no cuando pareciera haces, que hubiera pasado. y vos cuando haces un cálculo, vos te dedicás a hacer los cálculos, porque sos ingeniero, lógico, ¿no? Vos tenés en cuenta que tu edificio, el edificio lindero tiene una pileta de natación, que tiene el peso del agua, porque son elementos que son coadyuvantes a las medidas de precaución que tenés que tomar al hacer una obra en construcción, ¿no es cierto? Porque todo eso incide en el suelo. Me queda muy claro lo que vos decís. Y te comento, la realidad es que cuando uno previamente hacer un edificio en construcción, lo que es recomendable es que uno haga un acta de constatación con un informe técnico y con un escribano del estado del lindero. Ahora, el lindero puede negarse a eso, ¿está? Y ¿porque no le conviene estar cuidado por la futura obra? A veces desconoce, a veces, digamos, uno trata de convencerlo de que es un beneficio mutuo. Claro. Para el edificio de construcción, lo que uno dice, digo, yo lo hago para cubrirme de eventuales daños preexistentes y que me los puedan asignar a mí como constructor. Al lindero le conviene porque dice, a ver, si no hay ningún deterioro existente, todos los deterioros que pueden haber, le voy a echar la culpa al lindero si es que no los quiere reconocer. Ahora, me ha tocado en un montón de casos, inclusive ahora en un montón de lugares, no voy a mencionar, pero gimnasios, donde hay estructuras de piscinas que están con un grado de avance de corrosión y en riesgo que tienen que solucionarlo de alguna manera. Hay que ver cómo era la estructura de esa piscina, hay que ver dónde está apoyada, ahí se ve, ustedes muestran perfectamente unas paredes en el frente que están rajadas, hay que ver si esas rajaduras fueron producto de este derrumbe o son rajaduras anteriores. O sea, ese tipo de cosas hay que periciarlas. Hay que obviamente ver los planos de estructura si es que existen, hay que ver si esa pileta estaba aprobada, entre comillas, tenía los planos presentados, la estructura, cómo estaba la estructura, y después ver la incidencia del edificio lindero. Todo materia ahora de investigación. Ingeniero Risetto, muchas gracias por este contacto, por ayudarnos a pensar por qué pudo favor, haber pasado. gracias a ustedes por interesarse en las estructuras y las construcciones. Gracias. Básicamente, el ingeniero pone en tela de juicio las causas del derrumbe, que uno se las atribuía en principio a la obra en desarrollo. Sí, y ahora se habla de la pileta. Y ahora se habla de la pileta. Exactamente. Bueno, está llegando nuestro móvil de exteriores allí. Germán está averiguando información de último momento. Cuando la tengas... Sí. Dale. Igual, si no habría pileta, si no habría obra al lado, tampoco se vendría abajo el... Obviamente no voy a discutir con un ingeniero. Es una cuestión u otra, pero depende de... Hay una concausalidad que tenemos que ver de qué lado que de otro funciona. Bueno.